La prolongada tensión política y económica entre Venezuela y Estados Unidos ha dado un nuevo giro con la reciente acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, tras las sanciones impuestas. Estados Unidos llevó a cabo una operación militar dirigida a los recursos energéticos estratégicos de Venezuela. Los campos petroleros en Puerto La Cruz, una de las principales fuentes de ingresos del país, fueron atacados por helicópteros de combate estadounidenses. Este ataque enfureció al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y generó un fuerte impacto en el país. Suscríbete si quieres que Venezuela sea libre para siempre. La relación entre ambos países ha empeorado considerablemente en los últimos años, con Estados Unidos ejerciendo presión económica y diplomática durante largo tiempo para debilitar el gobierno de Maduro. La incertidumbre política en Venezuela, la crisis económica y los disturbios sociales han sido el foco de esta presión. No obstante, la reciente intervención militar de Estados Unidos transmite un mensaje mucho más contundente que las sanciones económicas previas. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y estos recursos son fundamentales para su economía. En particular, los campos petroleros en Puerto La Cruz son considerados uno de los activos energéticos más importantes del país. El régimen de Maduro intenta mantener la economía a flote mediante estos recursos, mientras responde a sus aliados internacionales con los ingresos provenientes del petróleo. Se informó que la operación militar comenzó en la madrugada, cuando los helicópteros estadounidenses se dirigieron hacia los campos petroleros. Al ingresar al espacio aéreo venezolano, desactivaron los sistemas de defensa aérea de la zona y lanzaron un intenso bombardeo de misiles sobre las instalaciones estratégicas, provocando graves daños en los depósitos de petróleo, oleoductos y centros de producción. La capacidad de producción petrolera en la región quedó seriamente afectada. A pesar de los intentos de los sistemas de defensa aérea venezolanos, estos no lograron repeler el ataque, en parte debido a la ineficacia de los equipos adquiridos de Rusia. La falta de detección oportuna y la incapacidad para reaccionar rápidamente permitieron que los helicópteros estadounidenses llevaran a cabo la operación sin mayor oposición. Tras el ataque, las instalaciones petroleras de Puerto La Cruz quedaron gravemente destruidas, afectando considerablemente la producción de petróleo en Venezuela. Este ataque militar ha sumido a Venezuela en una nueva crisis. Dado que el país depende en gran medida de los ingresos petroleros, esta agresión debilita seriamente sus posibilidades de recuperación económica. El presidente Maduro, bajo la presión de protestas nacionales y tensiones diplomáticas, también enfrentó un intento de asesinato con explosivos artesanales, el cual fue frustrado a último momento. Este incidente ha llevado a un endurecimiento de las medidas de seguridad en Venezuela, y Maduro acusó directamente a Estados Unidos de estar detrás del intento de asesinato. Este hecho ocurrió en un hotel de Acarigua, donde Maduro se encontraba para una reunión. Durante una revisión de seguridad, se encontraron explosivos en una habitación adyacente a la del presidente. Aunque los artefactos estaban listos para ser detonados, no explotaron, lo que ha generado especulaciones sobre si se trató de un mensaje de advertencia. Algunos expertos en seguridad sugieren que la no detonación fue una amenaza simbólica, indicando que podemos matarte cuando queramos. El gobierno venezolano ha iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, mientras que Estados Unidos ha negado cualquier implicación en el incidente, calificando las acusaciones de infundadas. Este intento de asesinato ha aumentado las tensiones en Venezuela, y se espera que Maduro presente una denuncia formal ante la comunidad internacional, especialmente en foros como la ONU. A pesar del incidente, la crisis económica en Venezuela continúa agravándose. Las renuncias de dos ministros cercanos a Maduro, motivadas por el deterioro de la situación económica y el creciente descontento de la población, son una señal de la profunda inestabilidad del país. Desde mediados de la década de 2010, la economía venezolana ha ido en picada, con altos niveles de inflación, desempleo y pobreza generalizada. A pesar de su riqueza petrolera, la industria del país ha colapsado, agravada por las sanciones internacionales, lo que ha generado una situación crítica donde incluso los suministros básicos, como alimentos y medicinas, escasean. La crisis económica en Venezuela ha empujado a la gran mayoría de la población a situaciones de extrema precariedad. Los ciudadanos enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos y medicinas, mientras que los precios suben de manera constante, llevando al país a niveles históricos de inflación. Esta crisis ha desbordado todos los sectores de la sociedad, creando un ambiente de desesperación y caos, con crecientes protestas y disturbios en varias regiones del país. La falta de productos básicos ha provocado que muchas familias recurran al mercado negro o a la emigración como única salida.
El éxodo masivo de venezolanos hacia países vecinos como Colombia, Brasil y Perú ha generado una crisis migratoria regional que añade complejidad a la ya delicada situación diplomática en América Latina. La comunidad internacional ha intentado intervenir en varias ocasiones, pero la respuesta del gobierno de Maduro ha sido resistir cualquier tipo de ayuda humanitaria que, según el régimen, podría ser utilizada como un mecanismo de intervención externa. Además de la crisis económica, la situación política en Venezuela se ha vuelto cada vez más inestable. Las divisiones internas dentro del gobierno y la oposición han impedido que se llegue a un acuerdo que podría aliviar la crisis. Mientras tanto, el respaldo de países como Rusia y China ha permitido que el régimen de Maduro mantenga una base de apoyo internacional, aunque muchos observadores opinan que la influencia de estas potencias también podría estar ligada a sus propios intereses geopolíticos y económicos en la región. El ataque a los campos petroleros y el intento de asesinato contra Maduro han acentuado la vulnerabilidad del régimen, dejando al descubierto la fragilidad de la seguridad interna del país. Algunos sectores dentro del gobierno venezolano han expresado su preocupación por la posibilidad de nuevos atentados o intervenciones militares extranjeras, lo que ha llevado a una militarización aún mayor en torno a las figuras clave del gobierno y las infraestructuras estratégicas del país, especialmente las relacionadas con la industria petrolera. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha intentado proyectar una imagen de control y fortaleza, asegurando a sus aliados internacionales y a la población que la situación está bajo control. En sus discursos recientes, Maduro ha reiterado que Venezuela resistirá cualquier intento de desestabilización, y ha enfatizado la importancia de la soberanía y la independencia del país frente a lo que él considera una agresión imperialista por parte de Estados Unidos. A medida que las tensiones aumentan, los analistas internacionales temen que Venezuela esté al borde de un conflicto interno más profundo, que podría derivar en una guerra civil o en una intervención militar extranjera más directa. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como la ONU y la OEA, sigue haciendo llamados a la paz y al diálogo, pero las perspectivas de una resolución pacífica parecen cada vez más lejanas. Por otro lado, la situación humanitaria dentro del país continúa empeorando. Con una economía colapsada, una población desesperada y un gobierno cada vez más aislado internacionalmente, el futuro de Venezuela parece incierto. La pérdida de capacidad productiva en los campos petroleros tras el ataque no solo afecta al sector energético, sino también a las finanzas del gobierno, que depende en gran medida de las exportaciones de crudo para financiar sus operaciones y mantener el apoyo de sus aliados. En medio de esta crisis, la población venezolana enfrenta una realidad desgarradora, marcada por el hambre, la falta de medicinas y el desabastecimiento generalizado. Los servicios públicos, como la electricidad y el agua, también se encuentran en un estado crítico, y las fallas en el suministro son frecuentes en varias regiones del país. Esta combinación de factores ha convertido a Venezuela en uno de los lugares más complejos del mundo para vivir en este momento, y las soluciones a largo plazo parecen cada vez más difíciles de alcanzar sin una intervención significativa, tanto a nivel interno como externo. El futuro del país depende ahora de la capacidad de sus líderes para encontrar una solución política y económica que permita estabilizar la situación. Mientras tanto, las tensiones diplomáticas y las acciones militares continúan siendo una fuente de preocupación para la comunidad internacional, que observa con incertidumbre cómo se desarrolla esta crisis sin un final claro a la vista. La situación en Venezuela sigue deteriorándose, y los efectos de la crisis son cada vez más devastadores para la población. La escasez de alimentos y medicinas, así como la hiperinflación, han generado un ambiente de desesperación que ha provocado un aumento en las protestas y manifestaciones a lo largo del país. A medida que el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta la creciente presión interna y externa, el panorama político y social de Venezuela se torna cada vez más volátil. Los analistas internacionales coinciden en que la estabilidad de Venezuela depende de la capacidad del gobierno para tomar medidas que alivien la crisis económica, pero las sanciones internacionales y la caída en la producción de petróleo dificultan cualquier intento de recuperación. La pérdida de capacidad productiva en los campos petroleros, especialmente después del ataque, ha puesto en jaque una de las principales fuentes de ingresos del país, dejando al gobierno con menos recursos para financiar programas sociales y pagar a sus funcionarios. Este escenario ha generado un aumento en la migración masiva hacia países vecinos, que ven cómo la afluencia de refugiados venezolanos tensiona sus propios sistemas económicos y sociales. Colombia,
Perú y Brasil han sido los principales destinos de millones de venezolanos que huyen de la crisis, pero también países como Chile, Argentina y Ecuador han visto llegar un número significativo de migrantes. La comunidad internacional ha lanzado llamados para aumentar la ayuda humanitaria y la cooperación regional, pero las respuestas han sido limitadas ante la magnitud del problema. Mientras tanto, las acciones militares recientes y el intento de asesinato contra Maduro han provocado una mayor militarización del gobierno venezolano. El régimen ha intensificado las medidas de seguridad no solo alrededor del presidente, sino también en infraestructuras clave como los campos petroleros, los puertos y las fronteras. Sin embargo, esta respuesta militar no ha sido suficiente para apaciguar el malestar de la población, que sigue exigiendo cambios profundos en el país. En el ámbito diplomático, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos continúan en aumento. A pesar de las declaraciones de Washington negando cualquier implicación en el intento de asesinato, la relación entre ambos países está en su punto más bajo. Las acusaciones de Maduro contra el gobierno estadounidense han avivado aún más los sentimientos antiimperialistas en una parte de la población venezolana, lo que ha servido al gobierno para consolidar el apoyo de sus bases más leales. Sin embargo, otro sector de la población cuestiona la veracidad de estas acusaciones y sugiere que podrían haber fuerzas internas detrás del atentado fallido. El apoyo de Rusia y China, aunque constante, también ha sido motivo de especulación. Ambos países han mantenido su respaldo a Maduro, pero han evitado hacer comentarios directos sobre el intento de asesinato, lo que ha generado dudas sobre hasta qué punto están dispuestos a seguir apoyando al régimen si la situación se torna insostenible. Este silencio podría ser una estrategia para proteger sus propios intereses en la región, que incluyen acuerdos comerciales y de inversión en el sector energético venezolano. La posibilidad de una intervención militar extranjera, aunque remota, sigue siendo una preocupación latente. Algunos sectores del gobierno venezolano y de la comunidad internacional temen que una escalada de la crisis podría derivar en una intervención encabezada por Estados Unidos o en un conflicto regional más amplio. Esto ha llevado a que muchos llamen a la negociación y al diálogo como única salida viable para evitar una catástrofe mayor. A medida que el tiempo avanza, el futuro de Venezuela se presenta más incierto. El país se enfrenta a desafíos monumentales que incluyen una economía en ruinas, una población empobrecida y una crisis política que parece no tener solución a corto plazo. Mientras tanto, los venezolanos continúan luchando por sobrevivir en un país donde las esperanzas de un cambio real parecen desvanecerse con cada día que pasa. En este contexto, el liderazgo de Maduro se enfrenta a su prueba más difícil. La combinación de presión interna y aislamiento internacional podría ser un punto de inflexión para el futuro de su régimen. La resistencia del pueblo venezolano y la capacidad del gobierno para manejar la crisis determinarán si el país podrá encontrar una salida pacífica o si se verá sumido en una mayor inestabilidad que podría tener repercusiones no solo para Venezuela, sino para toda la región. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para el destino del país. Las iniciativas de diálogo y mediación, aunque hasta ahora infructuosas, podrían ser el último recurso para evitar una mayor escalada del conflicto. Sin embargo, el tiempo corre y las soluciones parecen cada vez más esquivas, mientras Venezuela se encuentra al borde de un precipicio del que solo podrá salir con un esfuerzo coordinado, tanto a nivel interno como externo.